El primer deber de un demócrata es el respeto a la Constitución y a la ley. No hay democracia sin ley. No hay democracia sin ley. Como el registro va a ir por orden alfabético, eso causa que las dos primeras figuras sean dos figuras de mucha actualidad, porque la primera es el señor don José Luis Ábalos. En política se viene a servir, a ser útil. Empezó muy joven con inquietud política porque se afilió al Partido Comunista de España cuando era muy joven, en los años 70 finales. Era la época en la que el partido aún lo dirigía don Santiago Carrillo, pero cuando llegó la ola felipista de 1982, él se afilió y se pasó al Partido Socialista Obrero Español. Pero realmente en el archivo del buitre no aparece hasta que en el año 2000 aspira a ser secretario general del PSOE en Valencia, que ahí se llama Partido Socialista del País Valenciano, el PSPV, y se celebra un congreso en el que él se presenta como candidato para liderar el PSPV. Hay que poner en contexto que el PSOE había gobernado durante 12 años la Comunidad Valenciana, con el señor don Joan Lerma, y que cuando en el año 95 pierden el poder y llega el señor Zaplana, en ese momento el PSOE valenciano en la oposición entra en catarsis, en una de las crisis autonómicas más graves, junto con la de Madrid, de la historia del PSOE contemporáneo. Hasta el punto de que había habido un congreso en el año 1999 que había sido abortado, o sea, que había sido anulado por el federal del PSOE, quizá porque en ese momento el secretario de organización era alguien que algún interés tenía en la Federación Valenciana. En el año 2000, a nivel nacional, había tomado el mando del PSOE un nuevo sector, que no era ni felipista ni guerrista, era el sector del señor don José Luis Rodríguez Zapatero, llamado Nueva Vía, cuya principal diferencia con los felipistas y los guerristas no era un tema ideológico, sino casi un tema biológico, un tema generacional. Nueva Vía era como la nueva generación del Partido Socialista, liderada por el señor Rodríguez Zapatero y el señor don José Blanco. En ese momento aparece un señor que tenía un sector en Madrid, que era un poco la bisagra, que dice: yo soy un poco el equivalente a Nueva Vía en Madrid. Y el señor don José Luis Balbás, con un sector que se llama Renovadores de la Base. Y el señor Balbás dice: y voy a crear un equivalente mío en Valencia. Y escoge al señor Ábalos. Por tanto, cuando el señor Ábalos presenta su candidatura al frente de un sector que llama Nuevo Impulso, es el candidato del señor Balbás en la Comunidad Valenciana. Y el señor Balbás es, por así decirlo, el que ha apoyado en Madrid el que ha coordinado en Madrid a los zapateristas. Como, digamos, como lugarteniente del señor Blanco en la Federación de Madrid, y que ahora quería repetir la misma operación en Valencia. Por tanto, la estrategia del señor Ábalos era decir: yo voy a ser el líder porque soy el que represento el mismo espíritu del señor Zapatero. Y el propio Balbás se persona en el hotel donde se va a celebrar el congreso del PSPV, donde hay hasta 4 candidatos, en el fondo 5, pero uno se retiró, para convencer a todo el mundo que tienen que apoyar al señor Ábalos porque es el candidato del federal, es el candidato del señor Zapatero, prometiendo puestos, prometiendo cargos, haciendo gestiones, digamos, de manera muy vistosa. Ahí el señor Ábalos hizo una gestión que a la larga resultó contraproducente, que es consiguió el apoyo del señor don Cipriano Ciscar, Cipria Ciscar, que era algo que podía parecer inteligente, dado que el señor Ciscar representaba un sector importante de la PSPV, pero aún había muchos en el PSPV que no olvidaban que el señor Ciscar era el que había reventado el Congreso del año 99, y eso provocó una cierta movilización en contra del señor Ábalos, si es que era el candidato apoyado por el señor Ciscar. Gracias, déjenme pasar. Uy, se me había caído la navajita. Al final, el señor Ábalos fue derrotado y el ganador de aquel congreso, el que se convirtió en el líder del PSPV en el año 2000, fue precisamente el señor don Joan Ignacio Pla, el que había sido elegido secretario general en el congreso abortado del año 99. Con lo cual, aquel congreso tuvo una imagen como es el congreso de la rectificación de lo que había hecho el señor Ciscar. El nuevo secretario de los socialistas valencianos ha asegurado que con este congreso se pone fin a la larga crisis vivida en los últimos tiempos. En sus primeras declaraciones, Joan Ignasi Pla se ha propuesto como objetivo volver a recuperar la capacidad de liderazgo de los socialistas en la Comunidad Valenciana. Bueno, hay que ponerlo otra vez en marcha. Hemos estado demasiado tiempo parados, hay que ponerlo en marcha. Hay un potencial y un capital humano muy grande en este partido. Este es un gran partido, con mucha gente dispuesta a dar lo mejor de sí para trabajar, y hay que ponerlo en marcha y coordinar los esfuerzos para ser más efectivos. Mañana.
Para dar imagen de unidad, el señor Pla colocó al señor Ábalos como vicesecretario del PSPV, pero era una cosa más testimonial que ejecutiva, porque realmente nunca fue su número 2. Luego el señor Ábalos tuvo un problema, que es que en el año 2003 ocurre todo el tema del tamallazo y el señor Balbás es expulsado del PSOE, con lo cual le toca a partir de ese momento al señor Ábalos negar al padre, decir que no tenía en el fondo nada que ver con el señor Balbás y que sí, es cierto que le había apoyado, pero que en el fondo ese apoyo hasta le había perjudicado, que toda esa gestión que hizo de que se le viera con el móvil haciendo llamadas y tal, que le había perjudicado en el fondo y que no tenía nada que ver con el hombre del maletín, que era como se apodaba al señor Balbás entonces. Ahora el señor Balbás es tertuliano en el Toro TV. El señor Ábalos quiso demostrar entonces que era muy fiel al señor Zapatero y que estaba a disposición de lo que la Dirección Federal le dijera, y consiguió que la Dirección Federal le apoyara para que fueran las listas a diputado por Valencia, y fue elegido diputado en la legislatura que va del año 2008 a 2011 y reelegido en la de 2011 a 2015 y en la de 2015 a 2019. Para ese momento el señor Ábalos ya se había hecho amigo de otro diputado que había entrado en la legislatura 2011-2015, que era el señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sin embargo, cuando el señor don Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE por primera vez, en el año 2014, no cuenta con el señor Ábalos para que ocupe un cargo especialmente importante en su equipo, y de hecho ni siquiera está en la Ejecutiva Federal que hace el señor Sánchez en el año 2014. Cuando se produce, por tanto, la guerra civil del PSOE en el año 2016 entre lo que podríamos llamar sanchistas y susanistas. Yo estoy en el bando del voto en contra. A mí me gustaría saber en qué bando está Susana Díaz. Yo no quiero que nadie, y esta dirección está empeñada en eso, que hable de bandos. En el PSOE no hay bandos, ni el PSOE es una banda. Él es diputado, pero no ocupa un papel importante en esa guerra. Y cuando el Comité Federal del PSOE, después de forzar la dimisión del señor Sánchez, acuerda abstenerse para permitir que gobierne don Mariano Rajoy y que no haya terceras elecciones, el señor Ábalos cumple la disciplina de voto y se abstiene, por tanto, para permitir que el señor Rajoy sea presidente. No como el señor Sánchez, que para no incumplir el mandato del Comité Federal lo que hace es renunciar temporalmente a su acta de diputado. Es ahí cuando el señor Sánchez forma su equipo para reconquistar el mando del PSOE en las primeras del año 2017, cuando escoge como su número 2, como su nuevo número 2 en su equipo, al señor don José Luis Ábalos. También está por ahí el señor don Santos Cerdán y el ya tan famoso hablado caso del grupo del Peugeot que recorrió toda España. Y cuando el señor Sánchez reconquista el PSOE y gana las primarias, don José Luis Ábalos aparece a su lado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias de corazón. Gracias de corazón. El poder que se le da es muy importante. No solo porque se le da el cargo de secretario de organización, que en el organigrama del PSOE supone estar al frente del aparato del partido, es que además le nombra portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Y en un momento en el que el señor don Pedro Sánchez ni siquiera es diputado, eso convierte al señor Ábalos de facto en el líder parlamentario del PSOE. Somos el nuevo Partido Socialista Obrero Español, dispuesto para combatir la justicia, con justicia, las injusticias, dispuesto para convertir la resignación ante los problemas en una nueva esperanza de futuro. Muchas gracias. En ese momento, el Grupo Podemos dispara a matar y ese mismo año, 2017, presenta una moción de censura contra el señor Rajoy con el señor Pablo Iglesias como candidato a la presidencia, cuando el PSOE todavía está digiriendo su proceso interno y el retorno del señor don Pedro Sánchez. Era una estrategia del señor Iglesias para que apareciera él como líder de la oposición. El señor Iglesias, cuando el señor Sánchez no podía participar en el debate por no ser ni siquiera diputado, y además para poner en evidencia al PSOE, decir, veis, si no apoya esta moción de censura, podré decir que en el fondo siguen vendidos al rajoísmo y al señor Rajoy. El PSOE optó por abstenerse en aquella moción de censura, como la mayoría de grupos nacionalistas, y al señor Ábalos le tocó justificar la postura del Partido Socialista Obrero Español ante aquella moción del señor Iglesias. Yo creo que, y el Grupo Parlamentario Socialista así lo entiende, que esta moción de censura no es buena por tres razones. Una, porque no está bien planteada. Una iniciativa de estas características se trabaja, se construye, se buscan los apoyos antes de, no digo de anunciarla,
de presentarla seguro, pero incluso de anunciarla. Me han criticado muchos por lo de Maduro. No, yo me refería a las condiciones de maduración que exige una iniciativa de estas características. Pero la verdad es que nosotros no hemos tenido conocimiento de ninguna propuesta de verdad hasta ayer, ¿no? No las hemos tenido, pero bueno, si solamente fuéramos nosotros tampoco pasa nada, leído el documento. Pero que se queje Bildu, ¿hombre? Es cierto que una iniciativa de este tipo, pretender ganarla es muy complicado. Y ni siquiera los antecedentes históricos se hizo con este propósito. Se hizo básicamente con el propósito de dejar clara una posición, de protagonizar la vida política y, sobre todo, de generar expectativas en torno a una alternativa de futuro. Pero aquí todo eso, pues como que no se da, ¿no? Porque con 15 apoyos más, ignorando a la principal fuerza de la oposición, pues no parece que vayamos a generar una alternativa. Pero alguna duda tenemos de la intencionalidad, sobre todo cuando uno lee un documento como este, que se llama Análisis de marcos y coyuntura, éramos pocos y llegó Sánchez. De la unidad del equipo de argumentario de Podemos, del 26 de mayo, y que dice que el tema central ahora, en estas próximas 3 semanas, no es tanto echar al Partido Popular como realidad, como el saber seguir estando al frente de la ola de indignación y vergüenza contra el gobierno del Partido Popular que se ha desatado. Entonces la pregunta es, ¿les preocupa la indignación y la vergüenza de la ciudadanía? ¿Les preocupa el motivo de dicha indignación o vergüenza? ¿O simplemente les preocupa seguir estando al frente de esta ola de indignación? Porque si es lo último, estamos utilizando los sentimientos de la gente para abrirnos camino estratégico de carácter partidista. A partir de los sucesos del procés de Cataluña de finales de 2017, la idea de un posible sorpaso comienza a verse cada vez más lejos, y en 2018, cuando se produce todo el tema de la sentencia de la Gürtel, se produce otra moción de censura, esta vez no con Iglesias, sino con el señor don Pedro Sánchez como candidato, y esta moción sí logra todo el apoyo tanto del bloque de la izquierda como del bloque de los partidos nacionalistas e independentistas, que todos juntos suman mayoría absoluta. Una moción de censura para defender nuestra Constitución. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Es en ese momento cuando el señor Ábalos suma a su cargo de secretario de organización del PSOE el cargo de ministro de Fomento. Luego pasará al Ministerio de Transportes, que es el ministerio que tiene mayor presupuesto, consolidándose el señor Ábalos como la figura más poderosa en el aparato del PSOE después del señor Sánchez. En 2019 se producen las primeras elecciones generales con don Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, y cuando toca hacer las listas, el equipo del señor Ábalos se encarga de hacer purga, apartando de las listas a aquellos que se habían significado como susanistas durante la Guerra Civil del año 2016. Sale de las listas el señor don Antonio Hernando, que había estado con los susanistas durante la guerra. Sale de las listas del señor don Ignacio Urquizo, uno de los ideadores de toda la operación contra el señor Sánchez. Sale de la lista del señor don Antonio Prada, que es el que había liderado un poco la revuelta desde la Comisión Ejecutiva contra el señor Sánchez. Es entonces cuando doña Susana Díaz dice el mensaje de tomo nota de lo que está haciendo la Dirección Nacional, y contesta el señor Ábalos, nosotros también tomamos nota de lo que estás haciendo tú. Nosotros en Andalucía hemos tenido la mano tendida en todo el proceso para hacer compatibles las peticiones del federal con la decisión soberana de los militantes. Eso no ha sido posible. Bueno, tomo nota. Todos tomamos nota de todo. Todos tomamos nota de todo. Obviamente el Gobierno Federal también ha tomado nota y lo ha tomado de un modo muy positivo, con una unanimidad. Así es que muy satisfechos de todo el proceso al final. Y hay respuesta. Hay respuesta del hombre fuerte del partido. José Luis Ábalos dice, que toman nota. Nosotros también. Esto Coppola y Mario Puzo. Y claro que tomaron nota, y en cuanto la señora Díaz perdió la presidencia de Andalucía, que era su escudo protector, no tardaría en perder el control de la Federación Andaluza del Partido Socialista.
Tras las primeras elecciones del año 2019, el señor Ábalos será uno de los dirigentes del PSOE que de manera más clara hará llamamientos para que Ciudadanos les apoye, porque era la época en la que Ciudadanos y PSOE sumaban mayoría absoluta, pero Ciudadanos se negó a apoyar al PSOE. Apelamos a que no se den acuerdos de bloques ideológicos, sino de bloques regeneracionistas, ¿no? Por eso apelamos a otras fuerzas más comprometidas también con la regeneración democrática a que posibiliten este cambio. E incluso el señor Ábalos llegó a pedir a Ciudadanos que al menos se abstuviera para que el PSOE pudiera gobernar en minoría. Quiero dirigirme a Ciudadanos, y en concreto al señor Rivera, para que salga de su laberinto. Le pedimos a Ciudadanos que se abstenga o apoye la investidura y que desempeñe su papel en la oposición si es lo que pretende. No es, ni puede ser, ni puede jugar a ser un partido antisistema. Cuando lo que está en juego es la estabilidad de la nación y cuando los españoles hemos votado 4 veces en apenas un mes. Pero Ciudadanos se mantuvo en el no junto al PP, provocando una repetición electoral que le costaría la vida. En política se viene a servir, a ser útil, y estos son unos inútiles. Estos vinieron a regenerar y siempre están con los mismos. Entonces, para ser muletilla del Partido Popular, para eso no hace falta, basta con el PP, no hace falta su aportación, para nada. Pero si había algo por lo que iba a dar que hablar el señor Ábalos al llegar al año 2020, iba a ser por la extraña estancia de la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, en un aeropuerto español en ese año 2020, con una breve reunión con el señor Ábalos. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Maduro y tiene prohibido pisar suelo europeo desde 2018. La Unión Europea la sancionó tras acusarla de crímenes contra los derechos humanos. Fuentes del gobierno aseguran que Ábalos fue a Barajas a recibir al ministro de Turismo venezolano, amigo suyo desde hace años, pero que no tuvo ningún contacto formal con Rodríguez. Somos un gobierno que siempre hemos apoyado a la oposición venezolana. Ahora estoy en un fin de semana un poco rarito para mí, molesta, pero no me impacta. En una entrevista a La Razón ha explicado que Grande Marlaska, ministro de Interior, le pidió que recordara a Rodríguez que no podía pisar suelo español. El presidente Pedro Sánchez ha salido en su defensa. Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado. Yo no he tenido una reunión, yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también recordarle que no podía entrar en España. ¿Cuánto duró, según usted, el encuentro, saludo, reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Hombre, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada, como comprenderá, bueno, tampoco es una reunión. A tratar que no se bajara del avión, que era lo que le habían encomendado. No me habían encomendado eso, sino que me asegurara de que efectivamente no era esa la intención. Pero se da cuenta que lo mismo que yo le he preguntado me lo niega, pero me lo confirma. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Y subo al avión, yo no la conocía, me dijo que lo tenía claro y que iba para Turquía. ¿Y no se trató ningún otro tema? En absoluto. Cuéntenos una verdad, que a veces hace libre. Dimita ya, dimita por mentiroso. Dimita, que ha venido para quedarse. Conseguí 2 cosas. Una, que no pisara territorio Schengen, se ponga como se ponga. 2, conseguí no tener más problemas en el ámbito diplomático. ¿Queremos entenderlo? No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen. Hay que decir que en ese momento hubo muchos medios que respaldaron la gestión del señor Ábalos, y no solo medios que podríamos considerar progresistas, desde el periódico La Razón, que publicó una entrevista en portada bastante favorable del señor Ábalos, hasta el señor don Pedro J. Ramírez en El Español, con una tribuna poniendo como ejemplo al señor Ábalos. Parecía que en ese momento la opinión pública, o la opinión publicada al menos, estaba del lado de aquellas gestiones del señor Ábalos que un tiempo después se han puesto en entredicho, porque también en ese momento se empieza a hablar del asesor que había acompañado al señor Ábalos en esa gestión, el entonces desconocido don Koldo García, que cuando estalle todo el tema de la pandemia hará no pocas gestiones tanto en el Ministerio de Transportes como en otros ministerios.
En el verano del año 2021, el señor don Pedro Sánchez anuncia un cambio de gobierno y junto a algunos ministros que se preveía que podían salir, sale por sorpresa el señor don José Luis Ábalos. Pero ocurren dos cosas bastante más sorprendentes. Punto número 1, en su despedida del Ministerio de Transportes no aparece ningún alto cargo del gobierno acompañándole, lo cual hace sospechar que quizá no ha sido una salida amistosa. Lo que evidencia es que tenemos un gran país y muy buena gente. Y ese es el principal instrumento para servir a España. Y yo, por lo tanto, solamente me queda eso. Orgullo de haber formado parte del gobierno de España, no de un gobierno, sino al servicio de España, que es la idea fundamental. Y sobre todo, pues agradecimiento porque uno es la cabeza a la que golpea. Y segundo y más importante, a la vez que deja el ministerio, deja el cargo de secretario de organización del PSOE. Y esto es un tanto extraño, porque lo lógico sería que hubiera esperado al siguiente congreso del PSOE, que era unos meses después, para ceder el cargo al nuevo secretario de organización. Que se haga al mismo minuto, mismo momento que deja el ministerio, deje la secretaría de organización del PSOE, es lo que empieza a dar especulaciones de si es que se ha peleado con don Pedro Sánchez o algo, que se ha perdido la confianza por algún motivo del señor Sánchez, al que era su número 2, que es reemplazado como secretario de organización del PSOE por un poco conocido señor don Santos Cerdán. Señora Lastra, ¿quién es el nuevo secretario de organización del Partido Socialista? Pues mi compañero Santos Cerdán, que ya era el adjunto a la secretaría de organización y que ya de facto pues ejerce de secretario de organización. Ahora mismo estamos inmersos en todo lo que tiene que ver con la celebración de nuestro 40 Congreso, que como sabéis es en octubre, y pues en eso estamos ahora mismo inmersos los dos. Precisamente porque ustedes van a celebrar en poco menos de 3 meses este Congreso tan importante para su partido, ¿ha sorprendido esa decisión de José Luis Ábalos de marcharse, de renunciar? Bueno, sobre José Luis, desearle lo mejor, pero bueno, en este caso ha sido una decisión, como él mismo ha explicado y nos decía ayer en la carta que nos remitió, una decisión basada en cuestiones personales y familiares, ¿no? Y lo que le deseamos es a él y a su familia pues lo mejor en este caso. Señor Santos Cerdán, ¿cómo recibe usted su nuevo puesto? Bueno, yo primero quería mandarle un saludo a José Luis Ábalos. Respetamos todo su decisión, evidentemente es una decisión personal, y desearle lo mejor. A partir de ahí, pues nosotros seguimos trabajando en el 40 Congreso del Partido Socialista, que es el reto que tenemos ahora por delante. Podría decirse, no, es que el señor Ábalos quiere retirarse de la política, pero no se retira de la política porque sigue siendo diputado, lo cual parecía entonces que no era una decisión de él, sino que por algún motivo el señor Sánchez había decidido que quería que de manera fulminante el señor Ábalos dejara de ser ministro y secretario de organización del PSOE. En ese momento entra en escena el señor don Álvaro Nieto, el director del periódico digital The Objective, que ya había publicado cosas tanto del señor Ábalos como del señor Koldo García cuando dirigía Voz Populi, y que en ese momento inicia una serie de publicaciones de The Objective que inicialmente su origen, en lo que insistían, es que el señor Ábalos había perdido la confianza del señor Sánchez porque había aspectos de su vida personal que no coincidían con los valores del Partido Socialista Obrero Español, al margen de las inquietudes que había en torno a sus viajes y movimientos con el señor Koldo García. El hecho de que el señor Nieto señalara abiertamente la vida personal del señor Ábalos como uno de los motivos de su caída política provocó una gran reacción hostil contra este periódico por parte de distintos medios, tanto de izquierdas como de derechas, que consideraban que entrar en la vida personal del señor Ábalos era una infamia y que el señor Nieto había cruzado límites. Lo ocurrido con José Luis Ábalos y el nuevo libelo que da gusto a la gusanera venezolana ha traspasado ya la depauperada deontología de los panfletos reaccionarios. Katy Garat y Álvaro Nieto son los responsables de la bazofia contra José Luis Ábalos. El truco es no decir nada, pero insinuar actitudes aberrantes de su vida privada para no acabar en la cárcel. Esperemos que aún así acaben condenados por el bien del periodismo. Los linchamientos son abominables, y el de Ábalos no es una excepción. ¿Dónde están las fotos de Ábalos? ¿Dónde el pretendido vídeo? ¿Qué demonios significa eso de las fiestas con mujeres? Una vez pintas a alguien como a un putero, hoy nadie se atreve a defenderle. Para hacerle un Roldán a Ábalos, aporten pruebas de que se lo ha llevado crudo.
Pues me ha asqueado bastante. ¿Por qué? Pues porque da asco, ¿no? La información da mucho asco. Da mucho asco y es muy soez, muy zafia. Pienso que la cabecera de Objectif debería cambiar de nombre a día de hoy. Objetivo Ábalos me parece más riguroso. Fuentes muy solventes nos cuentan que el trío de The Objective, Quinteros, Nieto y Garat, son aficionados a prácticas coprófilas. Se empieza con la comida para gatos y al final te va gustando la mierda. Disculpen la ironía, pero los niveles de mierda que arroja la exclusiva Ábalos sobre el periodismo son impresentables. José Luis Ábalos es víctima de una insidiosa campaña sin fundamento político. Me parece obligado rechazar las insidias y los bulos que han pretendido desprestigiarle. El calumnia que algo queda no podrá emborronar la hoja de servicios a la nación de este valenciano. El amarillismo periodístico es agrandado hoy por las redes digitales. La justicia es demasiado lenta para frenar el tsunami de las insidias. ¿Tú qué pensabas cuando se iban publicando día a día? La primera no me lo podía creer. Porque nunca ha ocurrido eso en España. Cuando a mi madre se le ve esto, le hace un daño. Tiene 92 años y le da un amago de infarto. Es que a mis hijos... En eso entonces, además, el señor Ábalos contó con un apoyo muy importante que era el programa Todo es Mentira de Mediaset, donde es contratado como tertuliano, de manera simultánea a su condición de diputado, y donde filtra que el señor Nieto le había pedido trabajo en el pasado como para dar a entender que todo era una vendetta personal. 2.897 palabras con insinuaciones y reciclados y ni una sola prueba. Por si os habéis perdido alguna entrega apasionante de Objective sobre este tema, básicamente lo que han venido a insinuar, porque son insinuaciones desde el principio, y no das pruebas de aquello que estás contando, no es periodismo. Hablar de la vida privada de una persona que ya no tiene el cargo desde el día 10 de julio de 2021, pues obviamente no es una noticia. Esto a mí no es periodismo político. Le iba a decir a Iglesias que acabaría estando de acuerdo en algo con Herman Tertsch. El eurodiputado de Vox también critica la información de Ketty Garat sobre Ábalos, alegando que esas cosas solo se pueden decir si se aportan pruebas. A la larga lista de gente que se ha mostrado en contra de la publicación de dicha información se une el periodista del Español Ferrer Molina, quien afirmó en su columna de opinión que si lo que Ketty Garat y The Objective pretendían con su artículo era dejar una muestra de periodismo de investigación, mucho me temo que han hecho méritos para ser recordados como ejemplo a evitar. También será en ese programa en TEM donde hable por primera vez el señor Koldo García cuando aún no le conoce prácticamente nadie. Una última hora. Tenemos un comunicado de Koldo García, el asesor y hombre de confianza de Ábalos, que aparece también en todas estas informaciones de The Objective, y el comunicado dice así: la imagen que se está creando atenta contra mi derecho al honor y el de mi familia. Cuando llegan las elecciones generales del año 2023, el PSOE y don Pedro Sánchez vuelven a incluir al señor Ábalos en las listas, lo cual parece que alejaba la imagen de que se habían peleado, y ya como es, si no se habían peleado, porque si no, no le volvería a poner en las listas electorales del PSOE, le vuelve a poner y vuelve a ser elegido diputado en el año 2023, algo de lo que probablemente no tardaría en arrepentirse. Tras esas elecciones, el señor Sánchez logra ser reelegido presidente retractándose de su promesa de no hacer amnistía. El señor Ábalos es uno de los que defiende al señor Sánchez, apoya la amnistía, y cuando figuras antiguas del partido como el señor Gonzalo o el señor Guerra critican la amnistía, él sale para criticarles a ellos. La amnistía hace desaparecer el delito. La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición. Felipe González de Alfonso. Ya lo he expresado otras veces. Yo creo que la opinión está muy bien, que cada uno tenga una opinión, pero también hay que saber cuándo conviene expresarla, en qué marco y a quién sirve. Yo cuando empecé a militar me dijeron muy claramente que lo que hay que pensar más allá de tener razón o no es quién se beneficia de cuanto dices y haces. Y si el beneficio va para el adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos, ¿no? ¿Usted cree que lo que ayer dijeron? Ya fíjese, más allá de entrar en el fondo, porque creo que es discutible también, y son opiniones muy discutibles, pero me preocupa más la forma que se refiere a la lealtad que uno debe tener. Sobre todo cuando uno ha tenido ya, digamos, una vasta experiencia política y se ha venido caracterizando por la exigencia de esa lealtad en otros momentos. Simplemente basta con aplicarse
lo mismo que hubiera pedido en otro momento, y por otra parte creo que incluso respetarse a sí mismo y a un legado tan importante como el que representan. ¿A quién cree usted que beneficiaron las palabras de ayer de González y de que quien la celebra, y la celebra toda la derecha? Porque comienza el año 2024 y salta la investigación judicial de una presunta trama de sobornos y chanchullos en torno al empresario señor Víctor Aldama, en las que aparece el señor Koldo García como principal beneficiario de las comisiones ilegales, y eso revienta la imagen del gobierno contra la corrupción, el gobierno que supuestamente tenía controles para impedir que se repitiera ningún caso de corrupción como en las etapas anteriores. Detenido Koldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Se le investiga como miembro de una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Con él han sido detenidas alrededor de 20 personas. Ábalos dice que se ha quedado estupefacto. Estupefacto con esto. Solo deseo que quede nada, ojalá. Inicialmente, el foco del caso de corrupción se centra en la persona del señor don Koldo García. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? ¿Se vincula usted de...? Me tienen que vincular, mejor dicho. ¿Está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata? Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Duelen estas cosas, claro. Esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo. No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. ¿Tiene relación con el señor Koldo García? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Es la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente ni nada. Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? ¿Usted fue destituido como ministro por este asunto? Obviamente no. Por eso sorprende lo rápido que la dirección del Partido Socialista pidió al señor Ábalos que renunciara a su acta de diputado. Y también es llamativo cómo lo hicieron, porque se da una rueda de prensa donde se da un ultimátum y sale una portavoz socialista de la Dirección Nacional a decir que dan un ultimátum de 24 horas al señor Ábalos para que renuncie a su acta de diputado. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. La señora Esther Peña es portavoz de la Ejecutiva nombrada por el señor Santos Cerdán y se entiende que habla en nombre de él. Es la interlocutora del señor Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Una actitud que no tiene ningún sentido porque se entiende que algo así no se dice a los medios de comunicación, se le dice a él. Uno pensaría, bueno, pues le llamará el señor don Pedro Sánchez o el señor don Santos Cerdán al señor Ábalos y dirá, oye, dimite. No una rueda de prensa para decir, le comunicamos que tiene 24 horas para irse. Porque eso lo que delata es que entonces ya no debía existir ya mucha comunicación entre ellos. El señor Ábalos no quiso renunciar y por tanto se le suspendió de militancia ese mismo día. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito, y no será porque se me haya investigado al respecto. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Lo primero que quiero decir es que para mí la situación, desde un punto de vista político y personal, es absolutamente desgarradora. Tengo el más alto concepto por José Luis, tanto personal como político.
Si me hubieran dicho que la Ejecutiva Federal del PSOE iba a estar en el trance de pedirle a José Luis Ábalos el acta, porque él, ante una petición del partido, se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído. No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos. En ese momento el señor Ábalos pasa al grupo mixto. Y a partir de ese momento, todo su historial ha ido de mal en peor. Koldo García aseguró que del avión en el que llegó Delcy Rodríguez se descargaron 6 maletas grandes y otras 6 pequeñas. Y después se volvieron a subir al avión. El caso es que Ábalos se habrá desayunado con lo que hoy publica The Objective sobre Jessica, que desde luego, Lorena, es impactante. Y Jessica, que fue una de las parejas de Ábalos. Cuenta hoy este periódico que Ábalos escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo. Una mujer que tuvo una relación con José Luis Ábalos, según el testimonio de ambos. Aunque ahora se sabe que el exministro la escogió en un muestrario en el que había más mujeres. Estamos ante una circunstancia personal que se mezcla con los posibles delitos investigados por el juez y que no son pocos delitos ni poco importantes. Que sí intermedió en lograrle un puesto en la empresa pública Ineco, en esa empresa en la que no tenía experiencia para lograr ese puesto. Que le reclama a ella como en 1.500 euros por cada viaje. Sí, bueno, que no es verdad tampoco, incluso en eso. No, pero en absoluto. Pero el correo antes lo ha fabricado alguien. Claro. Y es una trampa. ¿De P a P qué significa? Que ahí es donde me he perdido. Pues te diré, que lo vean y ya te lo adelanto yo. Es que yo lo tengo. Porque es de papá a papá. Es que lo hice yo. ¿Que lo hizo usted el correo? Sí. Fue una trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, algún inescrupuloso y alguna desesperación pues ha hecho llevar a eso. Ahora sí que me he perdido el tiempo. No, es que claro, pues sí. ¿Lo hizo usted el correo? Porque sí. ¿Para qué? Por una situación, porque quería pillar a ver. Lo que nunca pensé es que eso luego se iba a utilizar así. ¿Quería pillar a quién? Bueno, es una cuestión de mi vida privada. ¿No? Es que es sorprendente. Registros en Casa Ábalos. Atención. Y hemos descubierto que había una mujer, una modelo. Eso no es lo importante. Lo importante es que se intentaba llevar un disco duro que ha requisado la Guardia Civil. Sí, así consta en las actas que han levantado los agentes de la Unidad Central Operativa que estuvieron registrando ese domicilio de José Luis Ábalos en Valencia. Cuando estaban realizando ese registro se encontraba en compañía de una mujer. En un momento determinado el exministro dijo que tenía que sacar un momento al perro a pasear para que hiciera sus necesidades. Salió para sacar al perro y en ese momento los agentes de la UCO se dieron cuenta de que llevaba algo en el pantalón. Cuando lo incautaron se trataba de un disco duro que ya forma parte de esta investigación y que está siendo analizado por los agentes de la Guardia Civil. Ella intentó sacar de la casa ese disco duro azul que entregó tras ser cacheada e identificada. Después, los agentes dejan que Anaís, una modelo con cierta presencia en redes y algún que otro desfile en su carrera, se vaya. Los audios que hemos escuchado son asquerosos, vomitivos, repugnantes. El Partido Socialista, junto al movimiento feminista, junto a las mujeres, ha conseguido las grandes luchas para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Nos llenan de rabia, de indignación y nos animan a seguir trabajando. La realidad es que aquí estamos hablando de un caso de unas personas que desde luego no nos representan. Y al final el señor Ábalos acabó como su mentor, el señor Balbás, expulsado del partido, aunque por motivos un tanto diferentes. Le han expulsado del partido, ¿se ha enterado? ¿Qué le parece que le expulsen del partido para siempre, de la militancia? Gracias. En el momento actual, el señor Ábalos continúa siendo diputado, aunque su imagen está destrozada, especialmente de cara a tanto los que le apoyaban antes mediáticamente como sus compañeros de bancada, que no quieren saber nada de él. Habrá que esperar a que termine el proceso para saber si el señor Ábalos ha asumido algún tipo de responsabilidad penal por todo el llamado caso Koldo y las colocaciones en cargos de la administración. Pero al margen de la responsabilidad que dictamine la justicia, si la dictamina, políticamente ya está acabado. Y únicamente será diputado lo que dure esta legislatura. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme y no me echa nadie.